Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un marco incomparable, una fiesta intelectual, un festín para quienes amamos los libros. Aquí estamos, aquí está Justicia TV para platicar el día de hoy con nuestros invitados sobre una obra de aparición reciente que va a tener un profundo impacto, estoy convencido de ello, en la forma de comprender y de enseñar el derecho en México. Curso de Derechos Humanos. En el marco de la tarea inmensa, verdaderamente impresionante del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece esta obra, coeditada, por cierto, por la editorial Tirants. Bueno, para hablar de su contenido, le doy la bienvenida al programa a Giovanni Alexander Salgado. Giovanni, gracias por estar aquí. No, al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Es un Un placer estar gusto. aquí. Y también a Ana María Ibarra Olguín, que pues tuviste la tarea también de coordinar esta obra a partir de tu desempeño al frente del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Qué gusto estar aquí. Qué marco, ¿verdad? Sí, Qué sí, sí. contexto. Oye, Ana María, a ver, yo he escuchado muchas veces, tú también, al señor ministro Arturo Saldívar, hablar de ese parteaguas, de que hay un antes y un después de la reforma constitucional de 2011. Me parece que esta obra, el curso de Derechos Humanos, le debe mucho a esa reflexión del ministro Saldívar. Me parece que difícilmente podría concebirse una aproximación metodológica y de contenidos de un libro de esta naturaleza si no hubiera habido esa reforma de 2011. ¿Coincides? Coméntanos, por favor. Sí, totalmente. Creo que la reforma de 2011 permitió a la Corte dotar de contenido a los derechos humanos, ¿no? De pronto los derechos cobraron relevancia, dejaron de ser un texto, simplemente un texto que está en la Constitución para tener eficacia real en la vida de las personas. Y esto fue pues a través de las decisiones de la Suprema Corte, quien pues sentencia a sentencia ha construido el contenido de estos derechos. No podríamos haber generado este libro para hablar de estos contornos en el espacio mexicano sin ese parteaguas que fue la reforma de 2011 que permitió, ¿no?, esta apertura hacia también el derecho internacional de los derechos humanos y que puso de relieve o como eje central de toda política pública, de toda decisión judicial a los derechos humanos. Me parece que, como tú bien dices, esto permitió este desarrollo, ¿no? Y ese libro pues da cuenta de esa historia, de la historia que se construyó a partir de esta reforma constitucional tan importante. Sin duda alguna. Ahora, Giovanni, voy contigo. La reforma constitucional de 2011 es, me parece, en la interpretación del contenido del libro, el punto de partida, pero no es el punto de llegada. ¿A qué me refiero? Decía Ana María Ibarra, bueno, ahí está la construcción de sentencias de la Corte, ahí están los casos, ahí están las oportunidades de diálogo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, los comités, por ejemplo. En ese sentido, me parece que la obra, y ahí es donde te pido un comentario, Giovanni, por favor, refleja también el carácter extraordinariamente complejo que hoy tienen los derechos humanos. Ya no es el estudio de los derechos humanos con la Constitución en la mano y hasta ahí, sino que el libro intenta dar una serie de pautas, lineamientos metodológicos que reflejen esta complejidad. Coméntanos, por favor. Sí, claro. Bueno, desde luego creo que este curso de derechos humanos parte del entendimiento de que la Constitución, los códigos, los tratados internacionales no resultan suficientes para poder entender esta complejidad o profundidad del contenido y alcance de los derechos fundamentales, ¿no? Al final no nos brindan las respuestas absolutas o correctas para poder resolver y solucionar los conflictos normativos o cotidianos que diariamente se suscitan, que al final es lo que le importa al jurista, ¿no? Al abogado, al juez, al quien litiga. Y creo que a partir del estudio de casos, a partir del análisis jurisprudencial, creo que nos brinda la oportunidad de poder ir delineando esos contornos más específicos a partir de una argumentación mucho más robusta de acuerdo con las características de ese supuesto, ¿no? Creo que al final poder dilucidar
cuáles son los criterios, cuáles son los estándares respecto de escenarios concretos, pues al final nos da mayor certeza como abogados para saber de qué manera actuar, de qué manera solucionar para casos futuros, ¿no? Que al final es básicamente la manera en que funciona la teoría del precedente. Correcto. Ahora, en este sentido, Ana María, esto que decía Giovanni es muy interesante porque al final también lo que ustedes proponen en la obra, me parece que en conjunto lo que representa es una nueva forma de pensar el derecho y de pensar los derechos humanos. Insisto, no solamente tomando en cuenta la Constitución mexicana o el tratado, sino viendo desarrollos jurisprudenciales. También tiene una sustancia doctrinal muy importante, también dialoga, especialmente en el capítulo que tú redactaste, Igualdad y no discriminación, citas fuentes muy vanguardistas sobre el debate de la lucha por la igualdad. En ese sentido, dirías, Ana María, te pregunto, te lo planteo, que es una aportación a un nuevo modelo de pedagogía jurídica también. ¿Aspiran a eso? ¿A cambiar la forma en la que se enseña derecho? Pues sí, tal vez es muy pretencioso decirlo, pero es más bien cómo nos imaginamos que son los derechos en realidad. Los derechos ya no son solo esta construcción teórica, ¿no? Dogmática, o estas discusiones filosóficas en torno a sus fundamentos. Los derechos son lo que dicen los tribunales que son, con todos los problemas de adjudicación, con todos los problemas de realidades sociales que viven nuestros países para hacerlos efectivos. Entonces, si queremos tener como una comprensión completa de qué son los derechos, creo que es la única aproximación posible, ¿no? Ver si estos fundamentos filosóficos teóricos que están en el libro también, ver qué otras respuestas han ensayado tribunales de vanguardia a los mismos problemas que enfrentamos, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, y ver qué han dicho nuestras cortes, ¿no? La Corte mexicana, por supuesto, y la Corte Interamericana. Entonces, es lo que pretende el libro, trazar un diálogo entre la doctrina y la práctica, estableciendo también los problemas de adjudicación de los derechos, porque creemos que esos son los derechos. Ese es como el contenido o lo que los hacen efectivos o no en la realidad social. Es lo que pretendemos, ¿no? Y como mencionaban recientemente con Giovanni, pues ya son de una complejidad. Cada uno de los derechos es como que difícilmente un experto en un derecho puede serlo en todos, ¿no? Se han sofisticado, se han hecho tan profundo, los debates son tan interesantes. Por ejemplo, el derecho y medio ambiente, quien sabe derecho y medio ambiente difícilmente va a también saber de derechos de la diversidad sexual, ¿no? Hay como movimientos, luchas sociales en torno a la protección de derechos específicos que han tomado rutas muy diversas. Y lo que intenta hacer este libro, pues, es recoger esas experiencias, ¿no? Cada uno de los capítulos está escrito por un experto en ese derecho, no por alguien que nos da como un panorama más genérico, doctrinario de todos, sino por aquellas personas que han estado en la defensa, ya sea desde el ámbito jurisdiccional o desde el ámbito de las organizaciones sociales. Correcto. Y por eso también probablemente, Ana María, es que el libro tiene el número de páginas que tiene, porque es un tomo un poco amplio, ¿verdad? Sí, bueno, son casi 1000 páginas, Wow. son 19 capítulos. Impresionante. Pero bueno, Trabajal. sí, un trabajal, pero intentamos ser lo más breves posibles, pero es que los derechos han tenido ya... ¿Tuvieron la tentación de escribir más todavía? No, había que estar recortando Habría que todo el estar tiempo a los recortando, y con todo autores. eso quedó casi 1000 páginas. Exactamente, sí. Sí, Si sí, no sí. hubieran tenido presente ese deber de recortar, probablemente Sí. se hubieran podido... Era muy difícil que se acotaran, por ejemplo, hablamos de los derechos de las personas y pueblos indígenas. Sí. Pedirle al experto que nos cuente toda esa gama de derechos en 50 páginas es muy complejo, ¿no? Entonces, sí fue un reto, pues, el que se acotaran a esa extensión y aún así, bueno, es que estamos hablando de 15 derechos, 16 derechos, pues tenemos la magnitud de este libro, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en esta transmisión, en este programa especial de Justicia TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un marco incomparable precisamente para presentar esta obra, Curso de Derechos Humanos, que coeditan la editorial Tirant y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en esta transmisión especial para Justicia TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos platicando de la obra Curso de Derechos Humanos que se enmarca dentro de la tarea impresionante, inmensa, que ha venido realizando el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quiero ahora plantearte, Giovanni Alexander Salgado. A ver, decía Ana María Ibarra, bueno, se salió casi de 1000 páginas, pero pudo haber salido de 3000, ¿no? Tuvimos que recortar, es muy complejo. Y parte de esa complejidad creo que se refleja en uno de los capítulos, precisamente en el que tú intervienes de la libertad de expresión. La libertad de expresión que, bueno, sin duda alguna es una columna vertebral de toda democracia constitucional. No me imagino a un país democrático que no resguarde, que no tutele la libertad de expresión, pero que a su vez en el análisis ya jurídico, técnico, normativo, pues presenta también sus asegúnes, presenta su propia complejidad. Coméntanos de este capítulo, por favor. Bueno, de entrada lo que yo te diría, Miguel, es que, bueno, pareciera que la libertad de expresión en primer lugar se viera como un derecho fundamental sencillo, ¿no? Fácil de entender, básico. Sin embargo, creo que la cosa se empieza a complicar cuando este derecho fundamental entra en juego o en tensión con otros derechos fundamentales o con otros actores sociales, ¿no? Y es precisamente ahí donde la doctrina jurisprudencial, la interpretación de los jueces, pues empieza a ser más relevante para poder solucionar este tipo de conflictos. Pues al final fue precisamente este escenario en el que pues tuve de alguna manera que pues, tratar de sintetizar, tratar de brindar de la manera más clara para que, bueno, fuera sencillo y fuera también claro, ¿no? Para poder entenderlo. Y yo diría que sí, la doctrina jurisprudencial es uno de los derechos más tradicionales, con más historia jurisprudencial, tanto del sistema interamericano, tanto de la tradición norteamericana, que pues, al final nos da elementos normativos, teóricos, muy ricos para poder ir delineando estos contenidos muy importantes del derecho fundamental y que al final ahí creo que intenté más o menos tratar de plasmarlo, ¿no? Hacer un esfuerzo por sintetizar todos esos elementos y más allá de poder dar absolutamente todo el contenido, creo que algo que funcionó como eje transversal para todos los capítulos fue que intentamos no solamente dar el contenido en sí mismo, sino que tratar de dar las herramientas metodológicas, teóricas, prácticas para saber de qué manera entender ese derecho fundamental y de qué manera investigarlo, ¿no? O sea, creo que también resultó importante saber bajo qué principios o bases teóricas y políticas se construye la libertad de expresión, ¿no? Creo que esa construcción metodológica que se desarrolló en todos los capítulos de este curso de derechos humanos sirve para poder tener una orientación básica e ir cerrando de manera más específica a escenarios más concretos, a escenarios más prácticos, donde podamos precisamente poner en práctica el contenido y alcance de cada uno de los derechos fundamentales, ¿no? Respecto de supuestos más específicos vinculado con estas líneas jurisprudenciales que ha venido desarrollando el Centro de Estudios Constitucionales, Miguel. Ahora, específicamente en el tema de libertad de expresión, hay una complejidad que a lo mejor no necesariamente está presente en el análisis de otros derechos. Te pongo el caso, tú mismo lo mencionabas, de que a veces cambia la orientación jurisprudencial en función de los actores involucrados en un litigio. Recuerdo un famoso caso que tú analizas en el libro, este de la jornada contra letras libres, que en su momento fue paradigmático, y que la Corte ahí reconoció el hecho de que puede haber un conflicto en donde está involucrada la libertad de expresión, pero es diferente cuando las partes contendientes son dos medios de comunicación que tienen forma de defenderse, que tienen forma de fijar su propia postura en el discurso y en la deliberación pública que supone la libertad de prensa, y que sería probablemente diferente si hubiera sido un particular defendiendo su honor frente a un medio de comunicación, ¿no? También importa esta aproximación metodológica. Sí, desde luego. Una de las cosas que nos dimos cuenta al ir estudiando casos, sentencias en materia de libertad de expresión,
fue que pues, al final la manera en que resuelve un juez es producto de una diversidad de elementos circunstanciales, ¿no? Sin embargo, para efectos prácticos, para efectos de tener claridad metodológica al momento de entender y enseñar este derecho fundamental, tratamos de colocarnos, justo como tú lo mencionas, en los sujetos, en el tipo de sujetos involucrados, ¿no? ¿Quiénes son estas personas, quienes reivindican su libertad de expresión? ¿Quién es el tipo de sujeto, quien recibe o es el destinatario de este ejercicio del derecho fundamental? Para al final saber reconocer, saber entender cuál es la postura judicial que el juez debe adoptar, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, no es lo mismo que dos medios de comunicación se contrapongan y estén en un debate público a partir de su proyección social, a partir de la alta popularidad o proyección nacional que lleguen a tener, a que un particular que no tiene ninguna proyección tenga la titularidad de este derecho fundamental, ¿no? Desde luego, el tipo de sujeto involucrado afecta de manera importante respecto de qué tipo de medida va a adoptar la Suprema Corte para proteger su libertad de expresión o de lo contrario, ¿no? Aminorar otros derechos fundamentales como los derechos de la personalidad en casos de que se trate de figuras públicas, en casos de que se trate, por ejemplo, de medios de comunicación, como en el caso que tú mencionabas, con alta proyección social, ¿no? Creo que justo sirve para poder ir ponderando estos derechos fundamentales. Oye, y aparte del tema de los sujetos, también quizá poner de manifiesto, Giovanni, que digamos, en el desarrollo y en el análisis ya muy puntual que hacen los tribunales sobre temas de libertad de expresión, alcance de libertad de prensa, etcétera, también es cierto que no todo discurso está protegido, ¿no? Porque recuerdo otro precedente famoso, lo tendrán muy presente ustedes, de lenguaje homofóbico, donde ahí la Suprema Corte dijo, no existe en la Constitución mexicana un derecho al insulto. Eso no está protegido. Ese tipo de discurso, o discurso de odio, o un discurso que pueda afectar interés superior de niñas, niños y adolescentes, o una defensa de la guerra, o una apología del delito. ¿Todo está permitido o no? A ver, ¿o dónde están los No, límites? desde luego, parte como elemental de este capítulo y que creo que de cualquier otro curso de derechos humanos donde trate de enseñar la libertad de expresión es entender que no todos los discursos se encuentran en el mismo nivel, ¿no? Como tú lo mencionabas. Al final va a depender del grado de afectación, va a depender del tipo de difusión, va a depender también de quiénes son los destinatarios respecto de este discurso que se está difundiendo, ¿no? En este caso, creo que los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas que se encuentran, las personas LGBT, los pueblos y comunidades indígenas, al final los rasgos de identidad representan también un atributo pues, que la Corte tiene que entender y diferenciar para poder determinar o plantear una solución judicial en ese caso en concreto, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, en el caso del discurso homofóbico, o en el caso de la pornografía infantil, Claro. los discursos de odio. O sea, al final se trata de expresiones que su difusión impactaría de manera desproporcionada a quienes van destinados a recibir esta información, ¿no? Desde luego, estamos rodeados de estigmas, estereotipos, y como bien lo ha mencionado el ministro Arturo Saldívar, pues el lenguaje construye, ¿no? Al final, la manera en que transmitamos el lenguaje, la manera en que usemos ciertos términos, ciertas palabras peyorativas, pues al final afecta e impacta en la manera en que, pues, se entiende la realidad y se pone en práctica, ¿no? Al final creo que este tipo de determinaciones judiciales pues, es muy importante justo para ir regulando, ir modulando un poco respecto de estos casos concretos. Las palabras importan, diríamos. Exactamente. Bueno, ahí está. Gracias, gracias, Giovanni. A ver, Ana María Ibarra, tú desarrollas un capítulo con un tema fascinante, un tema, pues, de los más clásicos y yo diría torales para cuestiones de derechos humanos en un país como México, la igualdad y la no discriminación. Ahorita Giovanni nos decía y nos lo ilustraba con una reflexión muy puntual, pues que no está fácil entenderle a la libertad de expresión. Pero déjame, te pongo yo la misma vara para igualdad y no discriminación.
se ha ido volviendo muy complejo el discurso de la igualdad, la lucha contra la discriminación, etcétera. Cuéntanos sobre ese capítulo que escribiste y la necesidad de estudiar este tema. Sí, en realidad el derecho contra la discriminación pues, es de los más complejos, ¿no? Como tiene varias capas también, digamos, y ha tenido una evolución también. Si entendíamos como la igualdad en un sentido formal, pues bastaba que las normas establecieran que todos somos iguales ante la ley. Y ahí se agotaba el discurso, ¿no? ¿Sería una igualdad formal? Una, sí, una igualdad, digamos, que no necesariamente tenía una correspondencia en la práctica, ¿no? O cómo esas normas podían o se trasladan luego, ¿no? A las realidades. Sí, las normas establecen que hombres y mujeres tenemos derecho a votar y a ser votados, con eso es suficiente. No obstante, luego en las realidades vemos que había dificultades para las mujeres, por ejemplo, para ser candidatas, ¿no? A puestos de representación popular. Entonces, es un derecho que ha evolucionado, porque las exigencias de las sociedades han evolucionado. Y también las formas en que esa discriminación se genera, pues han cambiado, ¿no? Se han vuelto en cuestiones más sutiles. Por ejemplo, normas que establecen derechos para todos y todas, pero que en los hechos generan realidades diferenciadas, ¿no? Acá está pues un caso muy famoso, el único que ha resuelto la Corte Mexicana sobre discriminación indirecta, que a esto se le llama discriminación indirecta, de las trabajadoras del hogar. Claro. Del hecho de negar seguridad social a los trabajadores del hogar impacta de una forma mayor o mayúscula a las mujeres, ¿no? Y esto pues está ahí representado o demostrado con estadística. Entonces, sí que es un derecho pues que ha cambiado porque las relaciones también han cambiado entre las personas, las exigencias han cambiado, pero por otro lado, lo que no ha cambiado, tristemente, pues es la profunda desigualdad que existe entre los unos y las otras en México y en muchos países, y por rasgos, ¿no? Distintos en cada uno de los países. En Estados Unidos podemos ver, pues, clásicamente la distinción por raza, Sí. pero en México hay debates que todavía no se han dado en muchas cuestiones, ¿no? Parece que, aunque es un derecho tan importante, ha sido un derecho del que no se ha discutido, del que no se ha hablado, del que no ha permeado en nuestra conciencia, ¿no? No hablamos de distinción racial cuando la tenemos. Somos un país profundamente discriminador en contra de los grupos y comunidades indígenas, por ejemplo, pero también el color de piel, ¿no? Empieza a ser uno de los rasgos que en México parece que tiene impactos diferenciados, que han sido o están siendo estudiados, pero que no le hemos centrado jurídicamente. Y eso es tal vez algo que hace un poco más difícil el estudio del derecho contra la discriminación en México, que nos hemos quedado en el análisis de las normas. Sí. La línea jurisprudencial de la Corte Mexicana es robusta, es amplia, eh, pero porque teníamos códigos civiles o normas en otros ordenamientos jurídicos abiertamente discriminatorios, ¿no? Entonces, todo el trabajo de la Corte ha estado volcado ahí en desmantelar estos prejuicios, estos estereotipos, estas distinciones, pero hay todo un campo, otro, el de cómo se proyecta esa desigualdad en los hechos o en rasgos poco explorados como el color de piel, que bueno, van a requerir un estudio pues gigante, ¿no? Si queremos hacer de nuestra sociedad mexicana una sociedad más igualitaria. Y ese estudio comporta también la comprensión de las diversas dimensiones de la igualdad, porque me parece que el comentario que nos acabas de hacer favor de compartir va orientado hacia esa discusión compleja, incluso en aquellos países que nos llevan una ventaja temporal, que tú conoces muy bien, como es el caso de Estados Unidos, que la sentencia de acciones afirmativas de la Corte Suprema norteamericana es de finales de los 70, el famoso caso Bake, pero que en México efectivamente no hemos logrado terminar de perfilar. Y me refiero al debate en torno a acciones afirmativas, en torno a reconocimiento de doble jornada laboral, en torno a figuras como pensión compensatoria, de lo cual hemos tú y yo platicado en muchos programas, pero en el marco de esta publicación del curso de Derechos Humanos,
siento que es un debate que nos queda de ver. Totalmente. Como que en México hemos descubierto esta primer capa, ¿no? De la desigualdad en las normas. Y ahí nos hemos quedado, porque hay muchísimos casos de desigualdad en A lo las mejor era normas. necesario dar ese Sí, primer paso, y vamos muy atrás, como ya lo pero la pregunta es mencionas. si sería suficiente. No lo es, desde luego, ¿no? Porque lo que vemos, pues en nuestra realidad es estas sociedades profundamente desigual. México es un país profundamente desigual por distintas razones, ¿no? Por pobreza, por color de piel. Ahí están los indicadores. Pues, hay mucho por hacer en ese campo. Pero creo que ahí es donde la metodología importa. Sí. Y creo que también podríamos hacerlo un poco mejor respecto de lo que ya hemos hecho como Corte Constitucional Mexicana, porque ahí se empiezan a poner como los cimientos conforme a lo que se va a mirar o analizar, ¿no? La realidad y casos más complejos. Y creo que todavía estamos como dudando, ¿no? Respecto si aplicar el test estricto a todas las categorías protegidas por la Constitución o si podemos distinguir entre tipos de test, pues si toda distinción amerita un escrutinio de igualdad o si más bien se trata de un ejercicio a partir de la protección a otros derechos. No son discusiones banales, pues, ¿no? Porque ahí nos estamos jugando el derecho contra la igualdad y no discriminación. Creo que si nos tomamos en serio una metodología robusta para analizar estos problemas, podemos ir cimentando mejor cómo afrontar, ¿no? Casos más complejos presentes en nuestra realidad mexicana. Y bueno, eso es un poco como lo que está en el artículo, ¿no? Es un artículo, yo creo que los más breves, pero que intenta, pues, tratar de clarificar estas herramientas metodológicas para abordar esos problemas complejos. eh, a partir de las experiencias de otros países que nos llevan, pues la verdad, 2 siglos o un siglo de avance, ¿no? Estados Unidos, Europa y también muchos Sí, otros. y por eso es que también tenemos que acelerar Exactamente. Y para, tomarnos muy en serio y ser muy cuidadosos en cómo vamos avanzando, porque luego por acelerar barremos de todo y se puede banalizar el derecho pero contra la justamente este discriminación. tipo de obras también nos marcan la pauta. Es decir, cuando tú en tu artículo, en el capítulo que tú redactaste para esta obra, dices, a ver, la jurisprudencia norteamericana se orienta así, o los debates en Europa reflejan tal cosa, o tenemos tal precedente en la Corte Interamericana, pues también estás fijando una senda que me parece que es una senda de lógico desarrollo jurisprudencial. Vaya, los debates son estos, ¿no? Tampoco podemos salirnos mucho de ese margen, ¿no? Por eso la obra es tan importante. Ojalá sirva. Lo que nosotros quisimos hacer acá, pues es un punto de partida, ¿no? Traer las discusiones pues más recientes, modernas, la jurisprudencia mexicana, interamericana actual, para empezar a construir, ¿no? Esto, como esta cultura de los derechos en México. Es un curso de derechos humanos para México, que sí creo que puede servir para Latinoamérica, pero precisamente para poner estos conocimientos, estas bases metodológicas, estas discusiones que ya se han dado en otros países y partir de ahí, ¿no? Arrancar de ahí hacia la construcción jurisprudencial que todavía nos falta muchísimo en México de los derechos humanos. Eso es. Bueno, estamos en esta transmisión especial para Justicia TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estamos platicando con nuestros invitados de la obra Curso de Derechos Humanos, una publicación del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la editorial Tirant. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en esta transmisión especial para Justicia TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vean nada más qué marco, qué privilegio estar en esta fiesta de los libros y bueno, pues nada más y nada menos que hablando de una obra importantísima, de una obra que estoy cierto va a marcar un antes y un después en la discusión en México sobre temáticas jurídicas de gran relevancia como lo es este curso de derechos humanos, obra publicada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la editorial Tirant. Giovanni Alexander Salgado, a ver, hay una dimensión que la obra creo que
plantea muy bien desde el inicio, desde que uno abre el libro, que es la dimensión argumentativa de los derechos. Hay un capítulo donde se exponen las cuestiones de la ponderación de los derechos, del test de proporcionalidad. Hay un segundo capítulo en el libro donde dice, bueno, a ver, vamos a ver cuál es el marco de referencia normativo para el bloque de regularidad, en fin, pues temas propiamente argumentativos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué en el análisis de los derechos humanos no es algo que ya esté dado el alcance? Tú mismo nos hablabas de libertad de expresión. Hay veces que los derechos chocan con otros derechos. Hay veces que un contexto fáctico diferente requiere de una solución jurisprudencial distinta, en fin. ¿Por qué argumentar bien en materia de derechos? Bueno, creo que como parte de esta transformación pedagógica de la enseñanza del derecho, creo que también es importante entender de nueva manera qué son los derechos fundamentales, ¿no? A la manera en que tradicionalmente se ha estado enseñando, o se había estado enseñando por mucho tiempo. Y creo que es partir de esta distinción entre reglas jurídicas y principios jurídicos, ¿no? Creo que los derechos fundamentales se colocan en esta última categoría como principios jurídicos y a partir de ahí sabemos y empezamos a reconocer que no son derechos absolutos, no son derechos taxativos que resuelven problemas o casos jurídicos de manera absoluta o en casos de todo o nada, ¿no? Sino que al final son principios indeterminados, derechos que se van delineando caso por caso respecto de las circunstancias, respecto de las características de cada hecho que se esté revisando, que se esté estudiando, ¿no? Y al final, esta concepción de principios jurídicos creo que también le resulta útil tener una herramienta metodológica operativa para saber de qué manera entra en acción con otros derechos fundamentales, ¿no? Con otros actores sociales. Pero también lo hace más complejo, ¿no? Desde luego, ¿no? O sea, Porque yo creo que muchos de nosotros nos formamos pensando en pautas de interpretación y aplicación del derecho, pues muy basadas en la lógica tradicional, muy basadas en ejercicios de subsunción. Pero ya cuando nos agregan todo esto que tú ahorita estás señalando, pues ya se va volviendo más difícil también, ¿no? desde luego, por eso creo que resulta muy útil e importante regresar a ver de qué manera están resolviendo los jueces, de qué manera están operando los tribunales constitucionales respecto de cada derecho fundamental, ¿no? Al final, cada derecho en específico, cada situación que se esté observando requiere de una metodología distinta para poder, al final, brindar una solución correcta, concreta, ¿no? Como lo mencionábamos desde el principio, no existen respuestas absolutas y para ello se requiere más bien de interpretar, ¿no? De tener una argumentación, una estructura argumentativa que esté orientada a solucionar ese problema concreto, ¿no? Del cual se está revisando. Ahí está. Ahora, para ello, Ana María, para lograr aterrizar esta dimensión muy compleja que te supone ejercicios de proporcionalidad pues con toda la metodología que ha definido la Corte de los pasos que hay que dar para temas de ponderación de derechos en caso de conflictos, para la propia determinación del bloque de regularidad normativa, sirve mucho mirar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Creo que también el libro refleja esa aspiración a un discurso un poquito más abierto, un poquito más cosmopolita de derechos humanos, que francamente, y esto lo digo a título personal, creo que no había existido en décadas anteriores. Creo que la doctrina de derechos humanos, bueno, llamadas incluso garantías individuales y sociales hace no más de 15 años, por ejemplo, era muy doméstica. Se veía mucho al ombligo, era una doctrina autorreferencial, autores del siglo XIX, que no sé qué. Y este libro es un libro también cosmopolita. ¿Es esto correcto? Sí, un poco la idea en la construcción de este libro es, bueno, queremos reflejar lo que nos es vinculante para México, que desde luego la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero
hay vacíos, a veces en los derechos en esta construcción, ¿no? Aspectos que no han sido abordados por ninguna de estas dos cortes, pero que son fundamentales para entender, pues, el contenido del derecho. Entonces, lo que decidimos fue, cuando este fuera el caso, podíamos traer derecho comparado que iluminara esa zona, digamos, olvidada o oscura por la doctrina interamericana o la doctrina mexicana. Y creo que esto, o estos préstamos, ¿no?, al derecho comparado, fue algo que también la Corte Mexicana fue incorporando incluso en sus decisiones judiciales. Y bueno, nosotros como proyectistas en su momento en la Corte, lo que pensábamos era, ante un problema, los problemas difícilmente son inéditos, ya se han presentado en otras realidades y ya se han ensayado otras respuestas. Incluso podemos comparar de esas respuestas que se han dado cuál ha sido, pues, la más efectiva o la mejor, o cuál se acerca más a nuestra realidad mexicana. Entonces, al resolver un caso, no íbamos a inventar el agua tibia, sino que más bien nos pareció una responsabilidad mirar lo que otras jurisdicciones ya habían hecho. Obviamente, con un carácter persuasivo, no con un carácter vinculante, pero que me parece es un punto de partida fundamental. ¿Por qué empezar de cero cuando otras jurisdicciones ya han avanzado tantos años ensayando respuestas, discusiones, ida y venido? ¿Por qué no mirar esas experiencias? Y tal vez, Ana María, también la materia misma de los derechos humanos se presta mucho a eso, ¿no? Yo no sé si en la misma extensión sería aplicable esta reflexión en derecho fiscal Claro. o a lo mejor en derecho penal, pero yo creo que los derechos humanos mirados desde esta apertura, desde esta eh, pues aspiración cosmopolita de construir un discurso más allá de las fronteras en materia de derechos, pues es el tema idóneo, ¿no?, para llevarlo a cabo. Claro, si compartimos como ciertos valores como sociedades democráticas, constitucionales, hay cosas en común, ¿no? Respecto de lo que aspiramos como países, respecto de pues hacer de la libertad pues un derecho más robusto, más amplio. Hay por supuesto particularidades, realidades presupuestarias en cada uno de los países, pero creo que sí compartimos valores, ¿no? Estas sociedades democráticas constitucionales en las que podemos entablar un diálogo, ¿no?, respecto de cómo enfrentar estos problemas que son comunes y, y bueno, que me parece nos dan luz, nos iluminan sobre cuestiones que ya fueron resueltas o ensayadas en otros países. Sin duda. Lo cual también refleja, por cierto, hay que subrayarlo, una actitud de humildad intelectual muy valiosa, encomiable, diría yo, y por eso también los felicito a todos los autores del libro, a ti como coordinadora, porque no siempre se da, no siempre se da esta actitud de reconocimiento, de respeto. Tú misma decías, bueno, decías, tuvimos en algún momento que recortar o que poner límites a la extensión para que se lean un solo volumen y no varios tomos, etcétera, y pudieron fácilmente haber elegido, no, todo lo de sistema interamericano para afuera, o todo lo de derecho comparado no lo vamos a mencionar, o tú en tu capítulo, no, lo de la Corte Americana, no, mejor aquí qué dijo el tribunal aquí de la esquina, etcétera. Y sin embargo, se dio ese espacio. Yo creo que eso refleja una actitud y refleja una predisposición intelectual extraordinariamente humilde, por un lado, en el mejor sentido de la palabra humilde, pero además de gran apertura al aprendizaje del derecho comparado. Esto que tú decías, pues, ¿para qué empiezas desde cero? Asómate y asómate a las buenas fuentes, asómate a los buenos precedentes, como tú lo hiciste en Igualdad y No Discriminación, ¿no? Sí, justamente la pretensión fue dar un panorama lo más completo posible del derecho en cuestión. Cada derecho podría haber sido un libro, ¿no? Sí. De hecho, así surge el libro de garantías penales, porque... Que se desprende de uno de los capítulos. Exactamente, porque son derechos que ya son muy complejos, tienen vertientes muy distintas. Pero entonces, para un analista, un estudioso de cada uno de estos derechos, ¿cómo dar un panorama completo? Como decía, a veces la respuesta está en lo que ha dicho la Corte Mexicana, Interamericana, pero muchas veces no. Si queremos más o menos comprender el alcance completo, pues habría que mirar otras
otras respuestas, ¿no? Esa fue un poco la razón por la que miramos también al derecho comparado, de tratar de dar un panorama pues, lo más completo posible sobre, o las mejores prácticas, ¿no? Sobre, para enfrentar estos problemas, para construir estos derechos. Ahí está. A ver, Giovanni Alexander Salgado, regreso contigo ya para la parte final del programa y te planteo esto. A mí me parece, bueno, el propio título lo indica, ¿no? Nos da una guía de que, pues, es un curso de derechos humanos y hay una orientación pedagógica. Pero yo te quiero preguntar esto y te lo quiero plantear. Mira, eh, ¿qué tanto el libro va dirigido también a profesores y profesoras? ¿Qué tanto puede alguien tomar esta obra y aplicarla en su experiencia docente, en aula, sea como libro de texto, sea como guía metodológica para exponer frente a un grupo, etcétera? ¿Le ves una utilidad también desde el punto de vista del ejercicio de la pedagogía jurídica? Yo creo que sí, desde luego. Creo que parte del esfuerzo de este curso de derechos humanos fue tratar de recolectar las herramientas, tanto teóricas como prácticas, para poder no solamente entender estos derechos humanos, sino ponerlos en práctica, ¿no? Tratar de resolver problemas prácticos. Y creo que la metodología con la cual parte y es eje transversal en este curso de derechos humanos, pues funciona para hacer un clic, para hacer, tener no solamente el conocimiento sustantivo del derecho en sí, sino también tener un enfoque práctico, ¿no? Un enfoque crítico también del contenido y del alcance de cada uno de los derechos, ¿no? Creo que la teoría que parte en todos los derechos, en cada uno de los derechos humanos que se revisan, pues sirve para tener cierto parámetro de qué manera debe de operar o de qué manera debe de actuar un derecho fundamental respecto de casos concretos. Y a partir de ahí creo que tanto un profesor de derecho, tanto un litigante, tanto un estudiante de derecho, incluso los operadores de justicia, pues les resulta muy útil para poder saber de qué manera resolver el problema, ¿no? Esa es la parte medular a la cual va orientada y en la cual funciona este curso de derechos humanos, de qué manera resolver casos concretos. Creo que, como bien lo mencionaba Ana María, este curso de derechos humanos es producto de un esfuerzo previo de tratar de recolectar un conjunto, una diversidad de líneas jurisprudenciales, pero que al final no resulta necesario tratar de ampliar esta pedagogía, ¿no? No nada más se trata de tener esta materia prima, estos insumos, sino que lo que viene a complementar este curso de derechos humanos es como una caja de herramientas para saber de qué manera poner en práctica y entender esos contenidos que se han ido revisando y se han ido encontrando en los cuadernos de jurisprudencia que también es parte del Centro de Estudios Constitucionales y que creo que culmina con este curso de derechos humanos para que sea accesible, sea fácil de entender, tanto para estudiantes como para profesores sin problema, desde luego. Pues qué mérito, porque con ello pues nos proporcionan una herramienta muy valiosa, una herramienta que también debo decirlo, ya hacía falta. Qué bueno que tomaste la iniciativa de coordinar la obra, Ana María. Enhorabuena por ello y enhorabuena por la tarea del Centro de Estudios Constitucionales. Qué barbaridad, cuántos logros, uno más. No, no, yo quiero aprovechar el espacio, Miguel, para agradecerte, pues primero el espacio para difundir el trabajo del Centro de Estudios Constitucionales, el espacio para difundir estos libros, pues el apoyo siempre que has brindado al SEC. Y bueno, la verdad es que también este libro sí, es la culminación de estos 4 años de trabajo, de la creación de estas líneas jurisprudenciales, como decía Giovanni. Pero también es un libro que está inspirado en un libro tuyo, el curso de derechos humanos también. Aspirábamos a algo así, ¿no? Ya con toda esta experiencia que habíamos tenido con los cuadernos de jurisprudencia, bueno, decíamos, bueno, es que ya tenemos ahí la materia prima, como decía Giovanni. Ahora también queremos interrelacionar estas líneas jurisprudenciales de la Corte con discusiones pues dogmáticas, con discusiones también de la Corte Interamericana, con discusiones también de derecho comparado. Es como la culminación de 4 años de trabajo en el Centro de Estudios Constitucionales. Cada uno de los autores, pues muchos estuvieron involucrados en los cuadernos de jurisprudencia del centro, otros, bueno, hemos tenido la fortuna de coincidir en diferentes ámbitos, pero que han estado siempre muy cerca
del Centro de Estudios Constitucionales como tú lo has estado y como quiero agradecerlo también. No, hombre, al contrario, es un gusto, siempre un privilegio platicar con ustedes y participar de esta incesante actividad. Muchas gracias. Infatigables como lo son y como lo han sido en estos años. Giovanni Alexander Salgado, Ana María Ibarra, gracias a los dos. ti. Y gracias a ustedes que hace posible esta transmisión, este programa especial de Justicia TV desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este festín intelectual, este festival de los libros único en nuestro país. Gracias, hasta pronto.